Porque en el camino de fe siempre hay un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes, pues con el gusto de saludarlo en esta transmisión en vivo desde la cabina de Radio San Juan Diego, aquí en Cuautitlán, en la Catedral de San Buenaventura. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que nosotros como católicos debemos de dominar. Es un tema que sí tenemos que conocer, yo creo que sí o sí, porque es algo que muy frecuentemente nos dicen la gente que ataca la religión, o la gente que pues que tal vez no está tan preparada, ¿no? Fíjese que yo constantemente he escuchado gente que nos dice, ¿por qué si Dios es todopoderoso, por qué permite el mal? Conozco el caso de un señor que era muy cercano a asistir a misa y todo. Sin embargo, uno de sus hijos murió, y cuando su hijo murió, él se enojó mucho con Dios, porque dice, pues es que Dios permitió que mi hijo muriera, y a partir de ahí se alejó de la iglesia, ¿no? Conozco también casos en los que personas dicen, ¿por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite los niños abusados? ¿Por qué Dios permite la guerra, no? Entonces, nosotros a veces como católicos no sabemos cómo contestar a esa interrogante que nos hacen, y hoy vamos a estar platicando qué es lo que nos dice la Santa Madre Iglesia a través de documentos como el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de esta cuestión. Así es, Hugo, pues es una pregunta que a todos nos atañe, porque todos hemos vivido la bondad de la vida, o en esta vida, pero también algunos hemos experimentado la maldad en nuestra propia historia, la maldad en nuestros seres queridos, la maldad incluso en fenómenos naturales, ¿no? Y nos preguntamos por qué Dios lo permite. Así es que hoy vamos a tratar de responder. Dios, por supuesto que crea el bien, ¿también Dios crea el mal? Vamos a continuar con este tema, que espero que también nos ayude a crecer en la fe. Sin más, vamos a iniciar una oración, Hugo. Claro. Vamos a citar a Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba, y no en las cosas de este mundo. No se pusieron una ropa nueva, que es la nueva vida que se renueva todo el tiempo hasta que llega a parecerse a su Creador, que es Cristo. Amén. Amén. Muy bien, Hugo. Fíjate que efectivamente en la pandemia también yo he escuchado muchísimas personas que me han dicho, Padre, de verdad, ¿por qué Dios lo permite? O sea, ¿por qué Dios permite los accidentes? No sé, el techo de una iglesia se cae, muere mucha gente que incluso estaba celebrando el sacramento del bautismo. ¿Por qué suceden cosas malas? ¿En dónde proviene el mal? Y creo que esa es una pregunta que todos algún día nos la hemos cuestionado, ¿no? Recuerdo perfectamente que también yo sufrí un accidente, Hugo, alguna vez, y mi hermana, que también iba en ese viaje, dijo, abuelita, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que tengamos este accidente automovilístico? Y bueno, entonces la exclamación, el preguntarnos ¿dónde está el origen del mal? Creo que es una pregunta muy válida, muy existencial, pero también desde nuestra fe, creo que también hay mucha luz, Hugo.
Así es que lo primero que vamos a responder es, ¿qué entiende la iglesia por maldad? Incluso fíjese, padre, hace poco yo escuché por ahí un detractor de la iglesia que decía, es que en el Génesis dice, el primer día Dios hizo tal cosa y vio que era bueno, el segundo Dios hizo tal cosa y vio que era bueno. Dice, entonces el mal es algo bueno porque Dios hizo todo y todo era bueno, ¿no? Entonces la verdad vi los comentarios acerca de ese detractor y sí mucha gente estaba muy confundida y como dice, creo que tenemos primero que enfocarnos a conocer la definición correcta de qué es el mal. Es correcto. Y primero podemos decir, Santo Tomás es un teólogo muy importante en nuestra fe. Santo Tomás definía, ¿no?, ¿qué es el mal? Ausencia del bien. Así es. ¿Qué es el mal? Ausencia del bien. ¿Qué es la bondad para nosotros? ¿Quién es el autor de la máxima bondad en esta y en toda la existencia humana y también en el cielo? Es Dios. Así es que desde esta analogía podemos decir ya algo muy importante. ¿Qué es el mal? Ausencia de bien. De bien y ausencia de Dios, ¿no? Así es, padre, es correcto. El mal en verdad es el pecado y creo que no debemos confundirlo con aquellas cosas que a veces nos producen sufrimiento o no sé, o la pobreza o algunas cosas que son atribuidas a la condición humana. Realmente el mal, como bien nos dice, es la ausencia del bien, o sea, el pecado. Así es, y también podemos concretar algo muy importante. ¿Dónde está el origen del mal, Hugo? Y aquí viene un mega tema. ¿Dónde radica el origen del mal? Sabemos que el origen del bien es Dios. Así es. Ahora, ¿dónde radica el origen del mal? Si el mal es pecado, el pecado es la muerte, y el origen de la muerte no es Dios, porque Dios es un Dios de vivos, entonces estamos nosotros también ya entendiendo que el mal también proviene de un ser. Y aquí viene una parte interesante del credo, de nuestra profesión de fe, que significa lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en Dios. A ver, Hugo, ¿creador de qué? Del cielo y de la tierra. De lo visible y lo invisible. Y lo invisible. Y aquí viene algo muy interesante. En nuestra teología, en nuestra dogma de fe, nosotros sabemos que Dios creó seres espirituales, ángeles. Así es. Y dentro de estos ángeles, dentro de nuestra doctrina de fe, también tenemos la creencia que existe también un ángel expulsado del paraíso. Un ángel que le desobedeció a Dios nuestro Señor, que no quiso seguir esta voluntad de amar la voluntad de Dios. Él prefirió amar su propia voluntad y prefirió también ser pues el origen de la maldad. Este ser angélico, ¿sí?, también tiene un nombre. Nosotros le denominamos como el demonio, ¿de acuerdo? El demonio como origen de la maldad. Así es. ¿Podrías tú recordarnos un poquito cómo iba el contexto de este ángel expulsado, Hugo? Pues fue un ángel que sintió mucha envidia y quiso ser igual a Dios, se enemistó con Dios y como castigo pues Dios lo expulsó, ¿no? Es correcto. Y desde entonces se sabe perfectamente que viene también este sentido de desobediencia, ¿no? El no amar la voluntad de Dios, que es la máxima bondad, significa también tú aprender a tomar tu camino. Este camino tú lo tomas porque tienes una condición que también la tenían los ángeles. Esta condición que se llama libre albedrío, que los seres humanos nosotros tenemos. ¿Qué sabes sobre el libre albedrío, Hugo? Pues sí, Dios nos dio a nosotros esta condición para poder decidir entre si queremos seguir lo que Dios nos ha enseñado o enemistarnos con Dios como lo hizo Satanás, ¿no? Y creo que también esto es parte de una respuesta a esta pregunta de si Dios creó el bien o el mal. Sabemos que Dios hizo un mundo
en vías de perfección. Y es un mundo en el cual Dios nos dio la libertad para elegirlos. Y muchas veces hemos visto el caso de, por ejemplo, cuando el humano crea un robot, ¿no? O sea, yo puedo crear un robot perfecto que haga lo que yo digo, sin embargo, no va a tener yo una retribución. Y justamente Dios hizo un mundo en el cual iba a haber una retribución y a nosotros nos hizo libres para elegir seguir a Dios o no. O sea, eso es muestra del amor que tanto nos tiene Dios, ¿no? Esa libertad para nosotros decidir, y ese es el albedrío. Así es, Dios nos hizo con facultades humanas, inteligencia, voluntad, y entre ellas, y es sumamente importante para un católico saber que Dios nos hizo libres. Y aquí viene la teología moral. La teología moral es aquella que evalúa nuestros actos a partir de nuestro libre albedrío, de nuestra libertad. Cuando nosotros no optamos por Dios libremente, por supuesto que entra el pecado, Hugo, y por supuesto que nos daña el pecado. Aquí hay algo muy interesante también, digo, para ir también argumentando y pisando mejor bien el tema. Tengo una síntesis que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio. Y aquí viene desde el número 57, lo explica así de manera explícita. Dice, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Dice la respuesta de el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, al interrogarte tan doloroso misterio como misterioso momento sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. ¿Cuál es el conjunto? Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal a través de su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Siguiente número 58. ¿Por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Y aquí viene un tema, híjole, un poco escabroso, Hugo, ¿no? Porque la muerte para un cristiano no es un punto final, sino es un punto de inicio y un paso necesario para la vida eterna y para la vida con Dios. El sentido que nos lo marca aquí el catecismo del mal, el mal absoluto, ¿cuál sería, Hugo? El mal así. La muerte eterna, la condenación. La condenación, la muerte de nuestra alma. El infierno. Así es. Al fin y al cabo, el infierno. ¿Y quién es el rey del infierno? Bueno, pues el enemigo. Así es. El enemigo. Entonces, fíjense que es algo muy interesante saber entender este sentido católico de la muerte. La muerte para un católico es un paso necesario para la resurrección y la vida con Dios nuestro Señor. Y ese es, digamos, el signo más palpable que Dios no permite el mal en nuestra humanidad. Cuando sucede un desastre natural, ahora que tenemos lluvias inmensas, ¿no? Y vemos con muchísima tristeza que mucha gente pierde en estos desastres naturales todo, Hugo, todo su porvenir. Se queda prácticamente sin nada, materialmente hablando. ¿Dios está ahí incluido en esta situación? Así es. Ahora bien, creo que lo que tenemos que primero que diferenciar es que los desastres naturales no son necesariamente una voluntad de Dios, ni necesariamente un mal. Los desastres naturales son eso, desastres naturales.
Desastres naturales que muchas veces también nosotros propiciamos ciertas circunstancias. A veces se nos ha dicho 1000 y una vez no construir nuestras casas en una montaña con un declive, vamos a poner un ejemplo, o cerca de barrancas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra se mueve, se humedece y se mueve. Nosotros no entendemos. Definitivamente a veces no entendemos. Y a partir de un desastre natural, por ejemplo, hablaba de las inundaciones. Yo veía muchos reportajes donde decían, es que también nosotros contaminamos tanto que las coladeras no las sabemos limpiar con tiempo, ¿no? O sea que ya viene tiempo de lluvias, bueno, vamos a destapar, vamos a limpiar estas coladeras que van a ser súper necesarias para evitar desastres naturales lamentables, ¿no? Sí, y aparte como ya vimos ahorita hace un momento, estos que nosotros llamamos a veces mal, que realmente son atribuidos a veces a cosas de la naturaleza humana o de la naturaleza del mismo planeta, son también una oportunidad para adherirnos o para esto que estamos nosotros sufriendo, tomarlo y adherirlo a la cruz de Cristo como símbolo de redención. Y vamos a ver el ejemplo o lo que decían algunos santos acerca de estos, por ahí si nos podría ayudar Pati en cabina. Vamos a ver lo que nos dice Santo Tomás Moro y lo que nos dice San Agustín. San Agustín dice, porque Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en su obra existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mal. Eso es lo que nos dice San Agustín, ¿no? Claro. Lo que está también asumiendo también el catecismo. Esta parte interesante en la que el origen del mal en una palabra no es Dios, y por supuesto que Dios tampoco permitiría que el mal abundara en nuestra vida como una desgracia permanente. Y es que es complicadísimo, es muy complicado aceptar de repente dificultades en nuestra vida como una enfermedad, como una circunstancia tan lamentable en nuestra vida. No sé, por ejemplo, también pienso, Hugo, en estas casas hogares que la misma iglesia tiene algunas religiosos y que las atienden, y que son niños con situaciones, con historias muy difíciles, niños y niñas, y nos preguntamos, Dios mío, pero ¿dónde puede haber un corazón tan duro, no? Pero detrás de ese corazón duro hay un corazón amoroso de Dios, porque esos lugares está ahí Dios, a través de los bienhechores, a través de la actuación de las religiosas, de los religiosos, que sacan adelante la vida de los niños y las llenan del amor, no humano, el amor de Dios. Y eso es una oportunidad para hacer en esta vida presente la acción de Cristo, la caridad. Algo muy importante es también ante la enfermedad. La enfermedad, todos algún día hemos estado enfermos. Yo estuve enfermo hace 8 días. Y bueno, también saber que hay gente a tu alrededor que se preocupa, que se ocupa, que te apoya, ya es también agradecerle a Dios, porque es también un signo de la presencia de Dios en nuestra vida. La maldad, muchas veces, a veces nosotros también no la buscamos, Hugo. No sé, quiero pensar y quiero decirlo con mucho respeto, porque sé perfectamente que los vicios y las adicciones son una enfermedad al final del día, ¿no? La psicología es lo que nos dice, que son personas que las tenemos que tratar de entender. ¿Por qué? Porque ya tienen en sí una enfermedad, pero muchas de esas vicios vicios, el hombre mismo las adquiere, ¿no, Hugo? No tampoco tenemos que ser cerrado de ojos de por qué triste final tuvo tal familiar, tal persona tan joven.
lo mataron. Bueno, es que también no hemos aprendido a en esta vida respetar la voluntad de Dios. Y sé que estoy tomando ejemplos muy concretos que nos están así picando la herida directamente, porque muchos de nosotros conocemos a gente que su vida no la está inclinando hacia Dios y hacia un sentido del bien, sino todo lo contrario. Y creo que por eso la oración es muy importante. Por eso es muy importante cuando llega y me dicen: Padre, ya no sé qué hacer con mi hijo o con mi hija. De verdad estoy desesperado. Ya no puedo. Yo ya no puedo ni siquiera, creo que, competir contra su vicio, contra sus costumbres. Entonces yo les digo: vamos a orar, pues vamos a pedirle mucho a Dios. Como San Agustín decía, en la vida hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero también tenemos que orar como si todo dependiera de Dios. Y desde esta acción nosotros ya estamos combatiendo al mal. El mal existe hasta nuestros días, Hugo. Sí, claro, claro. Y algo que me gustaría, retomando un poquito lo que está diciendo, padre, es ofrecer nosotros ese sufrimiento, como nos dice usted, de a veces el estar enfermos, ofrecerlo a través de la oración, por ejemplo, por las ánimas del purgatorio, ¿no? Y esto se convierte también en un estado de purificación, porque estamos adhiriendo nuestro sufrimiento al sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? A través del sufrimiento, que también incluso lo vivió nuestro Señor Jesucristo, nos dio la vida eterna, ¿no? Entonces, imagínense si, por ejemplo, Dios hubiera atribuido a que la muerte en la cruz era algo malo, pues no. Ahí regresamos justamente a lo que nos dice San Agustín, que lo que a veces para nosotros parece malo, nos puede llevar a algo, o bueno, tiene la oportunidad de darnos algo bueno. Sí, siguiendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ahora en su número 73, dice la caída, ¿no? Dice: ¿cómo se comprende la realidad del pecado? En la historia del hombre está presente el pecado, nadie lo puede dudar. Esta realidad se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabundante allí donde había abundado el pecado. San Pablo tiene una expresión muy, muy famosa, ¿no? Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia a través de Cristo. Tenemos muchas escenas. Cristo también fue tentado en el desierto. Cristo fue tentado también, y una de las cosas que nos enseña la vida del hijo predilecto del Padre, el hijo más obediente, el hijo verdaderamente que le llamaban bueno, y decían él, Jesús decía: ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Entonces él nos enseña a ser perseverantes ante las insidias del enemigo. Muchos papas, hay un documento muy importante, un documento que se llama La Fe Cristiana y Demonología. Este es un documento muy interesante también, que yo los invito a que lo lean. Habla principalmente de la doctrina de los padres de la Iglesia respecto a este tema y del magisterio de la Iglesia. ¿Qué significa el magisterio de la Iglesia? Concilios, reuniones o incluso documentos que los papas han hablado sobre la existencia de este ser. ¿Existe la maldad? Existe. ¿Existe el origen del mal? Existe. El demonio, que es para nosotros una tentación. El demonio existe, por supuesto que sí, pero él no es nuestra perspectiva. La Iglesia no se especializa en hablar de él, porque la Iglesia quiere que sus hijos, los hijos que Dios le ha dado a partir del bautismo, tema importante en este aspecto, ¿no? Exorcismo, libera del pecado original, ¿no? La Iglesia más bien se ocupa de educarnos en la fe, en el camino que nos lleva al bien absoluto, que es Dios nuestro Señor. Y justo les decía, creo que eso es muy importante retomarlo. Hasta nuestros días, el enemigo, dice un salmo, ¿no? Está como león rugiente buscando a quien devorar. Sí,
Entonces resistirles firmes en la fe. No, y otra cosa que también es muy importante, ¿cómo nosotros podíamos valorar la felicidad sin la tristeza? ¿Cómo podríamos concebir nosotros el gran amor que tiene Dios para con nosotros si no hubiera tampoco el mal en el mundo, ¿no? No podríamos valorar eso. Y hablando justo de ahorita lo que decía usted del bautismo, hay que recordar que el pecado entró al mundo por medio del hombre y con el bautizo se borra. Y a través de o sea, el mal se fue arreglado con un bien, y que hasta nuestros días tenemos la solución con la reconciliación, con el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Pero vámonos más despacio, Hugo. O sea, allá en cabina, allá en casita, donde todos nos ven, fíjense, la sabiduría popular lleva también, a mí por eso me encantan los refranes, ¿no? Porque tienen esta sabiduría popular donde llevan ya también contenido verdadero de nuestra fe. ¿Cuántas veces, Hugo, has escuchado a los abuelitos cuando tienen un nieto o ven un sobrino, gente adulta, y dicen, ¿ya lo bautizaron? No, por eso se te enferma. ¿Ya lo bautizaron? No, ya es que ya es necesario bautizarlo. Es necesario ya acercarlo más a Dios, porque entendemos que el bautismo es salud, es gracia santificante, es gracia que nos libera, es gracia que nos acerca a la misericordia de Dios. El sacramento del bautismo, por eso es importante bautizar a los niños, desde chiquitos, Hugo. Yo siempre les explico, y creo que lo he explicado aquí como 1000 veces, ¿no? Siempre he entendido esta parte del bautismo como cuando se le unge con el catecúmeno, y se le llama a esa parte exorcismo. Y yo sé que mucha gente está pensando así de una película de terror, ¿no? Un momento pues muy feo. No. Simplemente asimilamos que dentro de nosotros tenemos como, vamos a ponerlo así, de manera gráfica, ¿no? Para entendernos. Entiendo que a veces tenemos como dos puertitas. Una donde entra el bien, es donde debe entrar Dios, porque debe ayudarnos a crecer en el bien, ¿no? En el amor de Dios y amor a nuestro prójimo. Pero tenemos otra puerta también, donde entra el mal. Y a esa puerta hay que sellarla, porque el mal no debe reinar desde el inicio de nuestra fe. Y aquí viene este juego tan importante en el cual la Iglesia se ocupa de la bondad, de promover la bondad en el ser humano, en toda su expresión, en toda su extensión, principalmente hasta la vida eterna. Por eso es que Cristo es el símbolo más importante para vencer las tentaciones y acechanzas del enemigo. Cristo es nuestra bandera, es nuestra fuerza, es nuestra arma más importante para vencer el mal. Así es, Padre. Entonces, pues con esto creo que nosotros pues ya tenemos armas suficientes para cuando alguien nos diga ¿por qué Dios no evita el mal? ¿No? Dios no evita el mal porque nos hizo libres, porque nos dio ese libre albedrío de aceptarlo o negarlo. Sabemos que si lo negamos tendremos la misma suerte que el demonio, ¿no? De lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que tuvo la soberbia para sentirse Dios y rechazarlo, ¿no? Sin embargo, si nosotros decidimos por quedarnos con Cristo, pues nos vamos a unir a ese instrumento de redención que se llama la cruz. Entonces vamos a convertir esos sufrimientos en parte de su redención. Así es, Hugo. Queremos ver si hay alguna pregunta en cabina, algún saludo. Aprovechamos también para saludar. En cabina está Patti, está Nancy, tenemos también una visita a quien le mandamos un saludo desde aquí, que se llama María Flores. Ella es también alguien que nos sigue constantemente en este programa y bueno, ahora está aquí también presente. Les enviamos saludos también a ¿quién? Magdalena García, que dice feliz y bendecido día. Un abrazo en nombre de Cristo grandísimo. A Reina Chávez Martínez,
de verdad un enorme saludo. Reina Chávez, por favor, ese sticker, ¿qué significa? Por supuesto que es muy, muy triste, ¿no? Saber que de repente somos muy necios para la voluntad de Dios, pero Dios nos ama y nos tiene paciencia, como una madre, como un padre con sus hijos. También, ¿a quién tenemos ahí? Tenemos a Lorena Barrón, que dice: buen día, Dios con ustedes, saludos y un gran abrazo. Le mandamos un abrazo de vuelta a Lorena Barrón. A Isabela Julián nos dice: saludos, Dios los bendiga. A Janet dice: saludos, tío, soy Mayita. Saludos, Mayita Valentina. Jessica Barrón, le mandamos igual un fuerte abrazo, nos dice: saludos, buen día, Padre Luis, señor Hugo, bendiciones infinitas para ustedes. Le mandamos también un cordial saludo a Isabel Canto, que nos dice saludos. Dice su sobrina, dice: hola tío, ¿cómo estás? Yo súper, te quiero mucho. Ulises Canche nos dice: buenas tardes. Desde Mérida, Yucatán, enormes saludos a Mérida, Yucatán. Un abrazo enorme. Laura Juárez, que es una persona que la verdad es que nos ayuda mucho compartiendo este programa, y le mandamos muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Dice: Dios los bendiga, gracias infinitas. Luz Yáñez, le mandamos también un fuerte abrazo. Dice: buenas tardes, Padre Luis. Pienso que Dios nos prueba como en el crisol en cada problema y en cada situación de la vida. Nos prueba para ver si realmente lo queremos o solamente lo deseamos sin sentir a Dios en nuestro corazón. Qué bonitas palabras. Así es. Luz, gracias. Creo que entendió muy bien el tema. Entendió muy bien el tema. ¿Hay también alguien más arriba? Por favor, Pati. Ahí está. Es Jaira López. Jaira López. Jaina López. Dice: buen día, saludos. Y... Jan López. Bueno, muy bien, le mandamos también saludos. Tenemos también otro comentario muy importante de don Salvador Gutiérrez, que también siempre nos acompaña. Dice: buenas tardes, Padre Luis y Hugo, corríjanme. Hay un dicho de San Agustín que dice: haz lo que puedes y ora por lo que no puedes, para que Dios te ayude a que puedas. No lo conocía, pero sí, qué bonito dicho, refrán de San Agustín. Sin lugar a duda es una expresión de fortaleza en Dios en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos en la vida. Y San Agustín también tiene un tratado muy importante acerca de esto, que se llama Enchiridion de Fides Spes et Caridad, Tratado de Fe y Caridad, que también yo creo que es muy recomendable que leerlo, ¿no? Sí, San Agustín estuvo en el maniqueísmo, y el maniqueísmo prácticamente en nuestra fe decía que, a ver, si Dios existía y el demonio también existía, entonces siempre eran dos fuerzas que nos justificaban y negaban prácticamente la responsabilidad o la libertad del ser humano, de tal forma que cuando se pecaba era culpa del demonio. Cuando se acertaba es que Dios vencía al demonio. No, aquí el papel importante es Dios nuestro Señor. A Fray Ubaldo, que también estaba ahí, un fuerte abrazo, hermano, y simplemente decirles algo muy importante, quien la está pasando muy mal, Hugo, porque habrá gente muy triste. Le mando un fuerte abrazo a Miguel, un amigo, a quien ha perdido en muy poquito tiempo a sus dos papás, y que por supuesto también hay mucha gente que le está pasando muy mal. Yo solo les quiero decir: Dios está con ustedes. A veces nosotros no podemos comprender nuestro rompecabezas hasta que realmente está todo bien armado, que es cuando Dios nos llame. Pero lo único que les puedo decir es lo siguiente: todos nosotros tenemos que ser Cristos en nuestra vida, y tenemos que ser solidarios y apoyarnos mutuamente. Tenemos que saber ser ese abrazo necesario, esa palabra que alienta, esa mano cuando se necesita, principalmente ese corazón, que es un amor incondicional que proviene de Dios nuestro Señor. La maldad existe, sí existe, pero la bondad existe mucho más, y esa corresponde a todos los hijos de Dios que somos nosotros, Hugo. Así es, y estamos también muy contentos porque hay gente que, no nos escribió algún mensaje, pero también nos acompaña, como Irene Morales Arias, Josefina Rebeca Hernández Ciprés, Magdalena Sala Sánchez, Bruno Zúñiga Cruz,
Martín Lobita Jiménez Ortiz, que también les mandamos un fuerte abrazo, Silvia Bocanegra, Maru Díaz, Marcela Guadalupe Elizalde, Julio Cesario, a todos ellos Julio, saludos Julio. Vaya un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y por compartir, porque también sabemos que muchos de ellos comparten este programa en sus redes sociales. Así es. Y sí, padre, bueno, como conclusión, pues creo que, bueno, de mi parte, creo que pues fue un buen momento para saber diferenciar entre qué es el mal y qué no lo es. Y aquellas cosas que a veces nos incomodan a nosotros, ofrecerlas a Dios por nuestra purificación y aceptar esa cruz que Dios nos da y esa cruz que pues si nosotros la tomamos con gusto, pues vamos por buen camino hacia nuestra salvación. Así es, y tomar la mano de Dios nuestro Señor. Aquí en cabina, Nancy también algún día en un programa me enseñó, ¿no? Porque siempre decía, hey, recuerden que cuando estamos en momentos tormentosos, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Y Nancy decía, padre, pero también en medio de la tormenta Dios continúa. Y yo creo que para quienes experimentamos momentos muy complicados, muy difíciles, tengan la seguridad y la certeza de que Dios no los abandona. No los abandona desde poder abrir los ojos y ver un día soleado, una flor hermosa que nos está encantando con sus colores, o un pajarillo que llega y nos anima y nos canta. Es Dios que está con nosotros y por supuesto que no nos va a dejar caer, nos va a sostener. Y a todos esos guerreros que llevan en sus hombros una enfermedad, postrados en cama, en el hospital con sus enfermos, Dios está con ustedes, Dios no los abandona. Y yo sé que Dios es bueno. Así es, padre. Pues quisiéramos ahondar más en este tema y quisiéramos seguir hablando, sin embargo, pues el tiempo es breve. Así es que, pues si le parece, padre, nos encomendamos a Dios, encomendamos este día y nuestras actividades con una oración y con su bendición. Sí. Te damos gracias, Señor, por este día que nos permites vivir en tu nombre. Que esto que hemos nosotros reflexionado en este día sea siempre para mayor gloria tuya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.